para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Estamos todos los martes con ustedes, la gran oportunidad que nos brinda RCR para así hacerlo. Hoy, como siempre, en la dirección Jaime Nestares, en la dirección general, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción tenemos a Catherine Manzano, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, hoy es 13 de diciembre de 2022. En el tweet puse 2023, estaba acelerada, después lo corregí. Y es porque, bueno, son tiempos difíciles. Vemos que se los pasan las navidades una tras otra, los años uno tras otro. Y la situación de Venezuela sigue siendo difícil. No pienso que sea este un programa para preocuparnos, pero tampoco podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. Entonces yo creo que hoy vamos a conversar y por supuesto de la Navidad, pero también tenemos que ubicarnos en lo que tenemos y en lo que estamos viviendo. Se lo digo porque me impresionó muchísimo hoy cuando vi en las noticias que mataron en Irán a otro de los jóvenes que detuvieron por protestar por la muerte a su vez de aquella muchacha porque no estaba usando con propiedad el fulano velo islámico, que yo pienso cuando lo digo que no hay velo que cubra lo que ellos hacen y las atrocidades que cometen, y ponen ese empeño en ese velo que uno realmente se queda asombrado de las contradicciones tan grandes y de la ironía de todo lo que estamos viviendo. Bueno, viendo eso, también después la respuesta de quien está en la presidencia dice a la inflación que bueno, es un complot, derivado del imperio contra nosotros. Bueno, toda esa historia que ya da hasta pereza repetirla por manoseada y por repetida. Y además entonces que están defendiendo acerbamente la condición de embajador de Saab, de Ale Saab, para que quede impune, para que salga como diplomático, representante nuestro. Entonces nos representaría él. Tenemos usurpando la presidencia a alguien que no llena los requisitos para ser presidente, que en el mejor de los casos también colombiano, aunque creo que es solo colombiano, de acuerdo a las pruebas que hemos visto. La noticia de Irán, protegiendo, entre comillas, sus principios, grandes principios morales, y todo esto, pues, unido a que, bueno, es Irán, por ejemplo, es ahora un amigo, entre comillas, del gobierno o del régimen de Venezuela. Eso es lo que tenemos. También ver que Margarita se ha convertido en el refugio de los rusos para las vacaciones. Es el paraíso para ellos. Y entonces, bueno, todo esto es un vamos a decir, un escenario que le arruina la Navidad a cualquiera. Así es que nosotros podemos decir que tenemos Navidad. Por eso es que yo, cuando anuncié el programa en Twitter, puse Navidad con una interrogación, porque caramba, qué difícil es y qué
esfuerzo hay que hacer para introducir en lo que es tiempos de Navidad aquí en Venezuela, de verdad. Entonces, bueno, yo estaba repasando cosas, aspectos, digamos, de la Navidad en Venezuela y por supuesto no dejaba de pensar lo que está en la cárcel en esta Navidad, los familiares de los que están en la cárcel, en el término de los presos políticos, porque es lo más injusto, en el sentido, y no digo lo único injusto, sino lo más injusto, porque en la otra parte también hay mucha injusticia. Pero lo más injusto es estar preso por lo que uno cree, por lo que uno defiende, por lo que uno trabaja, para tener una mejor vida para todos. Bueno, pensaba en ellos, en los familiares, pensaba en la Navidad, en lo que tratando de llegar a otros destinos con la ilusión, porque es solo la ilusión, de que van a encontrar mejores oportunidades. Entonces, a continuación se plantea uno los que están en Navidad en otros países, unos mejores que otros, por supuesto, porque unos están instalados, tienen una profesión, pueden ejercerla, otros consiguieron un trabajo malamente, para decirlo de una manera coloquial, pero lo tienen, pero también están los que ni eso tienen, ni un trabajo, y están los venezolanos que están en las plazas, que están buscando un refugio donde subsistir, huyendo de esto que tenemos aquí en Venezuela, que se ha vuelto también una cárcel para todos. Y allá vamos a ir con un artículo que quise repasar hoy del doctor Luis Manuel Aguana, que escribió para la Navidad del 2021 y que curiosamente o desgraciadamente tiene plena vigencia el día de hoy porque nuestras circunstancias no cambian, sino que lejos de cambiar, empeoran. Entonces, también quería que recordáramos hoy a los que estamos aquí en Venezuela. Estamos aquí, pero muchos separados de la familia. En mi caso, he tenido un poco más de suerte este año en ese sentido, aunque todavía tengo un hijo afuera, pero si todo sale bien, creo que le voy a poder ver. Pero yo sé, porque lo he vivido, lo duro que es tener los hijos afuera y celebrar, entre comillas, aquí una Navidad con la familia separada. A ellos también van nuestros pensamientos en el día de hoy. Entonces yo quería hacerles la referencia de un interesante artículo que estaba releyendo, porque en realidad es del 2021, que es del doctor Luis Manuel Aguana, y quiero que lo vayamos repasando y voy comentándolo con ustedes, porque sé que si no lo leyeron, les va a gustar ahora saber de él, su contenido, y si lo leyeron, pues también les va a pasar como a mí, que es un repaso y es una reflexión de lo que es nuestra Navidad. Él comienza con decir que él se refirió, está hablando en diciembre del 2021, a las Navidades venezolanas con presos políticos, hacía entonces, en el 2021, 10 años. Y haciendo alusión que prefería por razones obvias, dice, llamarlas en lugar de Navidades venezolanas, el artículo que había escrito que eran Navidades con presos políticos, llamarlo Navidades sin presos políticos. Y dice él que no se sintió alegre en ese entonces porque existieran los pocos presos que había en ese momento, encerrados de manera injusta por la masacre que el mismo régimen había causado en el año 2002. Pero ahora dice, no sigue sin estarlo, sino que suma la preocupación del continente. Y esto es algo que les quiero recalcar, porque el régimen ha ampliado la cárcel a todo el país, donde los venezolanos nos encontramos encerrados, aumentando a cientos los presos políticos, civiles y militares dentro de sus mazmorras.
Y eso no es cualquier cosa para el mundo. Entonces, él pregunta, ¿qué es lo que están haciendo los venezolanos como consecuencia de eso? En ese momento él ponía que estaban huyendo 6,3 millones de personas refugiadas inmigrantes en el mundo, más de 850.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo, más de 4,9 millones viviendo en América Latina y el Caribe, de los cuales aproximadamente 1,84 residen en territorio colombiano para ese noviembre del 2021. En este momento tenemos más de 7 millones de exiliados de venezolanos. O sea, la cifra ha aumentado considerablemente y antes nosotros pedíamos que soltaran a los presos políticos, lo seguimos pidiendo, y también, por supuesto, a los presos comunes injustamente detenidos, porque aquí también se hacen imputaciones por delitos no cometidos, no solamente a los presos políticos. Y año tras año, él continúa en su artículo diciendo que consolamos la esperanza de que el año siguiente las cosas van a ser diferentes. Y confiamos en que quienes conducen políticamente de un lado y de otro a este barco que se hunde llamado Venezuela van a hacer que mejore la situación. Eso ya se refiere al régimen y a la oposición. Nosotros sabemos la oposición que en estos momentos tenemos como autodirigidos representantes nuestros, el diálogo que se está llevando a cabo, las conclusiones a las que han llegado y nuestra impotencia ante eso que no satisface para nada nuestras expectativas. Esa es la verdad y hay que decirlo. Entonces, indudablemente, desde el punto de vista, el doctor Aguana dice que quiere enfocarlo como un venezolano simplemente que vive en este país maltratado, como ustedes y como yo, que espera pacientemente que esto mejore, como ya dijimos. Entonces, vamos al punto, la Navidad. Y él lo dice, la Navidad es sinónimo de tiempos de paz y tregua. Refiere que los ejércitos en el medio de las guerras han hecho un alto para no matarse unas horas para conmemorar la venida del Hijo de Dios que dio su vida por todos nosotros. Eso es así. Y bueno, es un tiempo realmente en que hasta los bandos en pugna por el poder en Venezuela deberían hacer un alto, y eso no podemos dejar de meterlo en este análisis. Estoy citando lo que dice el doctor Luis Manuel Aguana. Y dice que aunque trata de no odiar o tener algún rencor en contra de quienes causaron esta tragedia que vivimos, es imposible no analizar, al así hacerlo, lo que está pasando. Entonces, es difícil que tengamos unas navidades más oscuras ni más duras que las que tenemos. Y es difícil en una hora así, según él también lo refiere, pedirle a los venezolanos que abramos nuestros corazones para hacer un alto al fuego a quienes nos han causado semejante daño. Continúa diciendo, ni siquiera en una guerra pudo destruirse más a Venezuela. Lo que nos queda es compartir lo poco que nos han dejado con aquellos que están peor que nosotros, en un gesto de solidaridad y caridad cristiana para salir adelante juntos. Si somos realistas, años antes que exista una verdadera justicia para aplicarle a aquellos que han destruido física y moralmente a Venezuela, aunque sigamos trabajando consistentemente para que ese tiempo sea lo más corto posible y podamos reconciliar plenamente a este sufrido pueblo. Y estoy seguro que quienes me escuchan, como yo, están sintiendo totalmente lo que aquí les estoy leyendo, porque eso expresa
nuestro pensamiento y nuestras reflexiones en relación a lo que aquí está pasando. Y entonces llegamos a una cita que hace el doctor Luis Manuel Aguana de nuestro escritor José Rafael Pocaterra, quien considera Aguana que describió extraordinariamente a principios del siglo pasado, en 1922, en los cuentos grotescos, en el relato de cómo Panchito Mandefua fue a cenar con el niño Jesús, lo que aquí estamos comentando. Ese es un relato que vamos a ver a continuación. Yo creo que es necesario y bueno que lo veamos, que muestra la esencia de quiénes somos en realidad los venezolanos, que describe la historia de un niño de la calle de la época que, no teniendo nada en Navidad, compartió antes de morir lo poco que tenía en sus bolsillos para evitar el castigo de una niña. Describe el niño con un carácter vivaz, respondón, un carácter de enfrentarse a la vida con personalidad y sobre todo una disposición de ayudar a quien lo necesita sin tener cómo, lo cual nos describe como pueblo. Ese gesto desprendido y profundo de Panchito, que le ganó, como el título del cuento lo dice, la cena con el niño Dios, el más grande honor concedido a cualquier cristiano. Y continúa entonces diciendo el doctor Aguana: los venezolanos somos así, es decir, como el personaje del cuento de José Rafael Pocaterra, que les repito el nombre, de cómo Panchito Mandefua fue a cenar con el niño Jesús. Dice: los venezolanos hemos demostrado muchísimas veces en nuestra historia, en especial al recibir con los brazos abiertos a los cientos que huían de una Europa destruida por la guerra, a quienes huían de una Latinoamérica, llena de tiranos y pobreza, a nuestros vecinos que huían de la violencia de una guerrilla interminable. Y teníamos para repartir, y lo compartimos a manos llenas con ellos, sin pensarlo dos veces. De todas las nacionalidades llegaron a nuestro país para hacer de él su hogar, y ahora sus gobiernos nos devuelven de sus aeropuertos y nos persiguen y discriminan en sus países. Esto último que acabo de decir lo ha hecho sino empeorar. Hemos visto cómo le cierran la frontera a los venezolanos, cómo los pasan de un estado de Estados Unidos a otro, por ejemplo, como si fueran ganado y los depositan literalmente en otro estado. Hemos visto cómo los rechazan en la frontera de México, cómo le cierran la frontera en Chile. ¿Aló? Yo no sé qué es lo que pasa, ustedes han metido un ruido que no deja que me oigan. Aquí estamos, disculpen la interrupción, no sé qué pasó aquí, pero
estaba pues en las dificultades de nosotros los venezolanos, que nos hemos visto obligados a buscar ese refugio en otros países en Latinoamérica, que también se nos ha vuelto un continente como una cárcel, como bien lo decía el doctor Luis Manuel Aguana cuando empecé a leerles este magnífico artículo suyo. Él dice: no me cabe en el pecho el orgullo de ser venezolano y no me arrepentiré nunca de luchar por y ser de un pueblo que no hizo otra cosa que haber ayudado a otros en su necesidad sin esperar nada a cambio. Creo que los venezolanos, de tener cómo hacerlo, lo haríamos de nuevo, como lo hizo Panchito Mandefá, porque dentro de nuestro desconsuelo sentiríamos como él, y así lo decía Panchito Mandefá, o sea, Pocaterra, cuando refería a lo que él sentía, una especie de loca alegría interior por haber ayudado a la niña que ayudó en ese cuento, como después brevemente les voy a referir. Y eso solo se siente cuando ayudas a otro ser humano con desinterés, esa especie de loca alegría interior. Algunos dirán, como se dijo Panchito a sí mismo ese día, el día en que murió, era un botarate, no le quedaban sino 26 centavos el día de Nochebuena. ¿Y quién lo mandaba a estar protegiendo a nadie? Pues los protegimos, volvemos a los extranjeros, sin pensarlo, como lo hizo el mismo Panchito Mandefá con la niña Margarita, que fue la beneficiaria de esa protección. Esta es la gran diferencia que tenemos orgullosamente como sociedad de aquellos que ahora se sienten mejores que nosotros, continúa diciendo Luis Manuel Aguán. Ese cuento navideño de Pocaterra, porque es un cuento navideño, tiene una mezcla de tristeza y esperanza. Creo que es lo que nosotros tenemos en este momento. Y es lo que vamos a llevar en ese momento, decía el doctor Aguana, a la cena de Navidad el 2021. Pues es lo mismo que vamos a llevar a la cena de Navidad de este 2022. Él decía: más esperanza que tristeza. Yo digo que así tiene que ser, no porque la tengamos, sino porque así tiene que ser. Porque por lo que nos está pasando y porque sabemos que somos un pueblo que tiene la capacidad de superarse. Y él continúa diciendo: y como presos que somos de este régimen en esta Navidad, en una cárcel llamada Venezuela, no puedo menos que después de 10 años volver a terminar esta nota navideña, esto era del 2021, con una oración del mismo autor de Panchito Mandefá, que creo que también la vamos a tener que leer después de la pausa. Y es un Padre Nuestro que realmente está muy bien hecho, que creo que sí voy a poder leérselo ahorita, que esta oración tiene su vigencia al cumplir un siglo, nos recuerda el doctor Aguana, y debemos recitarla de nuevo para que con el favor de Dios Todopoderoso tenga el poder para cambiar, para bien de todos, a la brevedad posible, las cosas en nuestra cárcel Venezuela. A continuación está el Padre Nuestro. Se los voy a leer porque nos da el tiempo justo antes de ir a la pausa. Y dice así, esto es de José Rafael Pocaterra. Padre nuestro libertador que estás en la gloria, desagraviado sea tu nombre, vénganos el tu genio, hágase Señor tu libertad, así sea en mi patria como en la América. El decoro nuestro, el de otros días, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras infamias, así como nosotros perdonamos a nuestros infames, y no nos dejes perecer en la decadencia, mas líbranos, Señor, de toda esta brutalidad siniestra. Y quiero repetir el último verso. Líbranos, Señor, de toda esta brutalidad siniestra. Amén. Eso es el Padre Nuestro de José Rafael Pocaterra, de aquel entonces, y que todavía está vigente. Entonces, me parece que se los voy a repetir antes de ir a la pausa, porque no puede ser más
Padre nuestro libertador que estás en la gloria, desagraviado sea tu nombre. Vénganos el tu genio, hágase Señor tu libertad, así sea en mi patria como en la América. El decoro nuestro, el de otros días, dánoslo hoy y perdónanos nuestras infamias, así como nosotros perdonamos a nuestros infames. Y no nos dejes perecer en la decadencia, mas líbranos, Señor, de toda esta brutalidad siniestra. Amén. Vamos a la pausa y regresamos en el próximo periodo. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Me oyen? Ok. Aquí estamos de nuevo con nuestro cuento de Navidad de José Rafael Pocaterra. Panchito Mandefua. De cómo Panchito Mandefua fue a cenar con el niño Jesús. Como no les puedo leer todo el cuento, no creo que me alcance el tiempo, voy a escoger pedazos que son muy ilustrativos y que creo que les van a dar una idea y después van a quedar motivados de leerlo y lo pueden disfrutar y apreciar, espero yo, en toda su plenitud. Comienza Pocaterra diciendo: a ti que esta noche irás a sentarte a la mesa de los tuyos, rodeado de tus hijos sanos y gordos, al lado de tu mujer. Bueno,
serán algunos en estos días nuestros que se siente feliz de tenerte en casa para la cena de Navidad. A ti que tendrás a las 12 de esta noche un puesto en el banquete familiar y un pedazo de pastel y una hallaca y una copa de excelente vino y una taza de café y un hermoso hoyo de Monterrey, supongo que era un dulce de la época. A ti que eres relativamente feliz durante esta velada, bien instalado en el almacén y en la vida, te dedico este cuento de Navidad, este cuento feo e insignificante de Panchito Mandefua. Granuja billetero, esta es la descripción, nacido de cualquiera con cualquiera, en plena alcabala, chiquillo astroso a quien el niño Dios invitó a cenar. Entonces continúa diciendo, y acuérdense que voy a hacer una lectura a salto, que no es lo ideal, pero sí quiero que se vayan hoy con la idea. Entonces, como una flor de callejón, por gracia de Dios no fue palúdico, ni zambo ni triste. Abrióse a correr un buen día calle abajo, calle arriba, con una desvergüenza fuerte de 9 años, un fajo de billetes aceitosos y paltó de casimir indefinible que le daba por las corvas y que era su magnífico Macfarlane de bolsillos profundos con bolsillito pequeño para los cigarrillos, que era su orgullo, y que le abrigaba en las noches en enero frío y en los días de lluvia cerca de la madrugada. Esta es la descripción, pues, del personaje, que iba vendiendo por allí billetes diciendo, aquí lo cargo, el 3774, el que no falla nunca ni fallando, y así por el estilo. Continúa el cuento describiendo, pues, cómo él iba por toda Caracas ofreciendo esos billetes y también quiso vender periódicos, pero no resultaba, y los encargados le quitaron la venta. Le ponía el Mandefua a las más graves noticias de la guerra, a las necrologías, a los pesares públicos, y le dijeron, bueno, mejor es que no saques el periódico porque tú eres muy Mandefua. Que Mandefua era un apellido inventado por él mismo. Aquí lo dice Pocaterra. Tuvo pues Panchito su hermoso apellido Mandefua, obra del mismo, cosa esta última que desdichadamente no todos son capaces de obtener. Y él llevaba aquel Mandefua con tanto orgullo como Felipe el Duque de Orleans usaba el apelativo de igualdad en los días un poco turbios de la convención, cuando el exceso de apellidos podía traer consecuencias desagradables. Entonces continúa describiéndonos al muchachito Mandefua y dice que de sus placeres más refinados estaba irse a la 1 del día, rasero con la estrecha sombra de la fachada y situarse perfectamente bajo la oreja de un transeúnte gordo, acompasado, pacífico, uno de esos directores de ministerio que llevan muchos paqueticos, un aguacate y que bajan a almorzar en el sopor bovino del aperitivo, y ahí les vendía el 1747 Mandefua. Ese era pues su trabajo, y con su vocablo favorito de ironía, todo un tiempo, una locha de frito y un centavo de cigarros de a puño comprados en los kioscos del mercado. Escribe pues toda esta característica de él y su época, y dice que Panchito iba a terminar la velada en el metro con Los Misterios de Nueva York, que era una serie, por lo que puedo apreciar aquí, está entre comillas, chillando como un condenado cuando la banda apresaba a Gameson. Entonces, Panchito, dice aquí, y vamos llegando ya al meollo, pregonando un número premiado una tarde, ¿verdad? Y de repente vio a una muchachita sucia que lloraba mientras contemplaba regada por la acera una bandeja de dulces. Y como moscas, 5 o 6 granujas se habían lanzado a la provocación de los ponqués y de los fragmentos de quesillo llenos de polvo. Entonces, es así como en medio del corro malvado, él la ve, lloraba desesperada, temiendo el castigo. Él estaba de humor, había ganado algo, y la sola tarde, después de haber comido y chuchado, como decimos nosotros todavía, iría al circo.
Entonces seguía llorando la niña, llegó un agente y preguntó qué pasó. Y ella sollozando dijo que llevaba para la casa donde sirvo esta bandeja, que hay cena para esta noche y me tropecé y se me cayó y me van a echar látigo. Sigan pues, les ordenó el gendarme. Entonces la niña se detuvo, se secó el llanto y cuando Panchito le preguntó, oye, ¿cómo te llamas tú? Ella dice, yo, Margarita. ¿Y ese dulce era de tu mamá? Yo no tengo mamá, le responde ella. ¿Y papá? Y le dice, ¿y con quién vives? Con una tía que me concertó, así textualmente, en la casa que estoy. ¿Te pagan? ¿Me pagan qué? Preguntó Panchito con superioridad. Guau, al que trabaja se le paga. Me dan la comida, la ropa, y una de las niñas me enseña, pero es muy brava. ¿Y qué te enseña? A leer. Yo sé leer, tú no sabes. Y Panchito, embustero y grave, dijo, como un clavo. Bueno, y así se desarrolló la conversación y él de pronto tomó la bandeja y le dijo, ya vengo. Y un cuarto de hora después volvió. Y le dice, esto fue lo que se te cayó, ¿no es verdad? Feliz los ojillos brillaron de la niñita. Dijo, sí, eso. Ella la fue a tomar la bandeja y él la detuvo. Y le dijo, no, yo tengo más fuerza, yo te la llevo. Es que es lejos, expuso tímida, no importa. Por el camino él le contó también que no tenía familia, que las mejores películas eran en las que trabajaba Jameson, que les nombré antes, y que podían comerse un gofio. Así echaron a andar, continúa el cuento, y llegaron al lugar donde era. Entonces, Panchito Mandefá de repente vio que se abrió el anteportón, que un rostro de garduña de solterona fea y vieja apareció, y que dijo, muy bonito el par de vagabunditos esto. Y el chico echó a correr, le pareció escuchar a la vieja mientras metía adentro a la chica de un empellón. Era un botarate. No le quedaban sino 26 centavos. Día de Nochebuena, ¿quién lo mandaba a estar protegiendo a nadie? Y sentía en su desconsuelo de chiquillo una especie de loca alegría interior, a la que les hice referencia anteriormente, ¿se acuerdan? No olvidaba en medio de su desastre financiero los dos ojos mansos y tristes de Margarita. ¿Qué diablos? El día de gastar se gasta. A las 11 salió del circo. Iba pensando en el menú, hallacas de a medio, un guarapo, café con leche, tostada de chicharrón y 2 pavos rellenos de postre. Su cena famosa. Cuando cruzaba hacia San Pablo, un cornetazo brusco, un soplo poderoso de Panchito Mandefá apenas quedó contra la acera de la calzada, entre los rieles del eléctrico, un garapo sangriento, un cuerpecito destrozado, cubierto con un palto de hombre arrollado, desgarrado, lleno de tierra y de sangre. Se arremolinó la gente. ¿Qué sucede? Que un auto mató a un muchacho de la calle. ¿Cómo se llama? No se sabe. Un muchacho billetero, un granuja de esos que están bailándole a uno delante de los parafangos, informó indignado el dueño del auto que guiaba un trueno. Y así fue a cenar en el cielo, invitado por el niño Jesús, esa Nochebuena, Panchito Mandefá. Y ahí termina el cuento, que espero habérselo leído de una manera que haya tenido coherencia, para que hayan captado el sentido tan profundo y tan generoso que tiene de la persona a quien describe en el cuento José Rafael Pocaterra, que es un venezolano y habla de un venezolano. Entonces, aquí hay un comentario de María Elena Maggi, donde dice que Pocaterra comienza interpelando al lector, que seguramente gozará de unas buenas navidades. Eso lo vimos nosotros juntos ahorita.
para contarle luego la historia de un niño de 9 años. Eso se trataba. Un vendedor de lotería del centro de Caracas que muere al ser atropellado por un auto la noche de Navidad. Es un relato dramático y realista que podríamos considerar una versión venezolana de cuentos como La vendedora de cerillas, que ustedes seguramente conocen, de Andersen, o La mula y el buey de Benito Pérez Galdós, en que las pequeñas protagonistas mueren la noche de Navidad. Es triste, pero a la vez es bello, y no quiero en absoluto entristecerle la noche de Navidad. Todo lo contrario, lo que he pretendido es poner de relieve esa buena naturaleza de la que nos hablaba el doctor Luis Manuel Aguana en este artículo que les comentaba al principio, que fue escrito en el 2021, ¿verdad? Y sigue estando vigente para nosotros. Nosotros necesitamos lo que se pide en esa oración. Nosotros necesitamos la libertad en nuestra patria, como en América. Nosotros necesitamos nuestro decoro. El de otros días es muy cierto. Desagravio al libertador, también lo necesitamos. Y necesitamos perdonar como ser perdonados. Los cristianos entendemos eso, pero por supuesto que no voy a dejar de decirlo. Comprendo lo difícil de nuestra situación y no voy a citar casos, ni voy a hacer memoria de sufrimiento, porque sería todo lo contrario al espíritu de la Navidad. Lo que sí quiero recordar en este momento, porque debemos hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿verdad? Es cuál es realmente el espíritu de la Navidad, o cuáles son los valores que se plantean o se destacan en la fecha de Navidad. Bueno, el principal valor que se destaca en esta fecha, pienso yo, es el de la generosidad y el de la solidaridad. Yo creo que esos son los valores fundamentales de esta época del año. Nosotros los venezolanos tenemos que hacer un gran esfuerzo, no para ser generosos, ni para ser solidarios, porque acabo de leerles a grandes trancos un cuento muy bello que es de José Rafael Bacaterra, que creo que lo dice todo. Creo que ese cuento expresa lo que somos y eso lo podemos hacer en esta Navidad. El esfuerzo mayor, aunque tengamos recursos menguados para ser generosos y solidarios, es lograr esa comunicación interior con nosotros mismos que nos permita llegar a eso, el hacer una pausa. Tenemos que proponernos hacer una pausa en esta Navidad para encontrarnos con nosotros mismos, para fortalecernos en nuestras convicciones, para dejar aparte todo este ambiente que vivimos y concentrarnos en lo que verdaderamente vale, que no es precisamente lo material. Lo que verdaderamente vale es que ojalá lo tengan todos y se los deseo fervientemente, es estar juntos en familia, es poder compartir lo que tengamos, pero sobre todo el momento, tomar conciencia del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, aparte del que ya hemos hecho hasta ahora, que lo más importante es la perseverancia. Lo más importante es no ceder, tener claro qué es lo que nosotros queremos para nuestro país, para nosotros, y no ceder en el empeño. Recordar
decía por ahí, los más pequeños, lo que no está del todo bien, no está bien. Eso es algo que debemos tener presente todo el tiempo, no hacer concesiones como vemos que se hacen en nuestro nombre, luchar por la verdadera representación de nosotros como ciudadanos, como habitantes de nuestro país, estar pendiente de los que se fueron, de los que escogieron esa vía, estar pendiente de los que aquí estamos y estamos en esta situación especialísima y tratar en medio de todo eso de pasar unos buenos momentos. Esos buenos momentos derivarán de la capacidad que tengamos nosotros de lograr esa pausa y ese reencuentro con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Yo quiero decirles que ha sido un placer estar con ustedes este año, una vez más. Les deseo una muy buena Navidad en familia y en paz, porque la felicidad es la paz. Les deseo mucha paz y les deseo mucho amor y el ejercicio de la generosidad y la solidaridad que nos caracteriza como pueblo. Así me despido de ustedes por este año y será entonces en otro próximo martes de justicia, pero ya en 2023. Feliz Navidad y hasta entonces. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno